Hola a todos, de nuevo a un vídeo más de mi canal. Esta vez voy a contaros el proyecto final del curso de tercero en arquitectura. Todo empezó con la idea de un hexágono en mi cabeza, algo como un panal de abejas, más o menos, pero en la primera corrección que tuve con el profesor me sugirió que en lugar de hacerlo en planta el hexágono lo hiciera en alzado, por lo que me dio una referencia que fue buenísima, pero fue todo un reto. Finalmente acabé basando en la referencia a mi proyecto. Esta referencia fue Vitra House de Herzog y de Meuron. Tenéis aquí imágenes del proyecto, es una auténtica locura, es increíble. Si veis sus planos son una auténtica locura. Yo traté de dibujarlo muchísimas veces para comprenderlo. Me dibujé muchísimos bocetos como estos de aquí para tratar de entender la circulación, para tratar de entender cómo se intersecaban esos volúmenes. Realmente su proyecto se basa en intersecar volúmenes, es prácticamente lo que yo quería hacer, pero en mi caso las paredes también estaban inclinadas, porque en el hexágono las dos paredes están inclinadas. Al final realicé dibujos en este cuaderno en 21 hojas. Es la vez que más he dibujado para crear un proyecto, pero es verdad que era muy complejo, aunque acepté el reto que me pusieron mis profesores. De hecho, a mí mi profesor me dijo la frase de: si te sale bien, te va a salir muy bien, y si te sale mal, la vas a liar. Entonces me dijo como que era un proyecto que no podía ser neutro, no podía aprobar y ya está. O lo hacía muy bien o lo hacía muy mal. Realmente podría haber seguido desarrollando el proyecto, siempre pasa esto, pero los profesores siempre nos dicen que tiene que haber un plazo y un final. La idea del hexágono la acaba enlazando con la idea del lugar. Este proyecto está situado en Argamasilla de Alba, un municipio de España, más concretamente en el embalse de Peñarroya. En nuestro caso decidimos centrarnos y colocar nuestro proyecto en la parte del embalse. Esto nos iba a ayudar a proyectar los volúmenes superiores encima del agua o tener así más bien una visión muy interesante del embalse. Tengo que destacar que este es un proyecto totalmente residencial. En mi caso lo realicé para una única familia. Junto con los profes y el resto de compañeros hicimos una visita al lugar. Yo siempre os lo recomiendo porque aprendes muchísimo, puedes encontrar muchísima inspiración. Además encontrarás la fauna y la flora del lugar que lo puedes utilizar para después realizar collages e incluso para tus propios dibujos, vaya. Allí me llamaron la atención sus canales, ya que tenían esta forma de hexágono. En este caso simplemente era la mitad inferior, pero me valía para realizar una historia de en qué me había basado yo para crear este proyecto. No podían salir los hexágonos de la nada. Estos canales lo que hacían era distribuir el agua del embalse al resto de la zona, para aprovecharlo para regadío y otros usos. Los primeros tanteos que realicé fueron en planta. Mi idea principal era realizar 3 volúmenes. Entonces lo que hice fue cambiarlos de posición y de ángulo constantemente, también con ayuda de los profesores en las correcciones. 2 de los volúmenes estaban en la planta inferior y el otro estaba intersecado en la zona superior, pero tenía bastante voladizo. Pero tuve un problema más, y era que sus paredes tenían que estar inclinadas. Por lo tanto, a la hora de poder, digamos, colocar unas escaleras era bastante complicado, ya que podías darte en la cabeza con las paredes inclinadas. Finalmente lo que hice para colocarlas fue ponerlas en la intersección. De esta manera no tenían ninguna pared alrededor para que te pudieras chocar. El acceso principal se realiza en la zona inferior por el lateral derecho. Esto da a un vestíbulo que hace un poco de distribuidor de la casa. Para que os hagáis una idea de lo grande que es el hexágono, mide de alto 5,6 metros. Ya no os cuento las medidas de largo porque son bastante grandes. En clase corregí muchísimo este proyecto. Cada vez que podía me ponía la primera en la mesa para preguntarle al profesor mis dudas y que me diera el feedback. Los extremos de estos volúmenes son completamente transparentes, es decir, están acristalados. De esta manera podemos conseguir que entre muchísima iluminación. Pero cuidado, porque también debes de controlar esto. En mi caso lo que hice fue jugar con la orientación del edificio, de manera que una fachada acristalada no diera completamente al sur. Gracias a la idea del profesor desarrollé unas ventanas en las paredes inclinadas superiores. De esta manera obtenías iluminación y a la vez dirigías la mirada hacia el cielo, lo que también aportaba buenas vistas. Esto que os he contado era la idea principal. Lo difícil era distribuir la vivienda en el interior. Tras pruebas y más pruebas conseguí llegar a la que me pareció la mejor distribución de todas, que sería más o menos esta de aquí, que veis en el croquis.
Por cierto, mirad que croquis no son para nada profesionales, de hecho no tienes que saber dibujar para hacer esto. Los baños se situarían en los extremos y las habitaciones estarían pegados a estos, de tal manera que el centro quedaría como un espacio común que servía para distribuir simplemente. De esta manera conseguíamos un módulo que repetí en los 3 brazos de la parte de la planta, digamos, inferior. Estas fueron las 3 habitaciones. La parte superior es muy lineal, contradice, por tanto, la distribución tradicional de la vivienda, ya que normalmente cuando accedes a la vivienda accedes a la parte más pública, lo que sería el salón, el comedor o el recibidor, y sin embargo subes a las habitaciones, que es el espacio más privado. Pero en este caso se hace completamente al revés. Accedes abajo, es verdad que accedes a un distribuidor, a un hall, pero a lo que realmente estás accediendo es a la planta de las habitaciones. Tienes que subir por las escaleras para ya acceder al salón, comedor o la cocina. En los extremos de la parte superior tenemos 2 terrazas, una que está orientada al embalse y la otra orientada al campo. De izquierda a derecha están situados el comedor, el salón, la cocina y un pequeño aseo porque no tiene ducha ni nada, simplemente es para un uso rápido. El material principal de este proyecto es el hormigón. En concreto, mis profesores se basan muchísimo en realizar proyectos de hormigón. Estructuralmente, nosotros todavía no desarrollamos los proyectos, por eso no hay cotas en mis dibujos ni un planeamiento más estructural, porque esto habría que ver cómo se lleva a cabo, ya que es una intersección bastante compleja, que os intentaré poner fotos de cómo era esa intersección, porque me costó muchísimo entenderla y realizar dibujos, ya que quedaban unas formas muy raras y unos triángulos muy extraños. Hay que tener en cuenta que también este trabajo se centra un poco en realizar un buen proyecto que le guste al profesor, ya que cada profesor tiene un estilo. Por ello, son así mis trabajos. En este caso, las láminas están distribuidas de la mejor manera que sé. Nadie nos ha enseñado a organizar láminas y es un poco con la prueba y error con lo que vas aprendiendo o viendo las de otros compañeros. También tengo que decir que para mi gusto son las mejores láminas que he realizado. Todo este trabajo lo realicé en Rhinoceros para realizar los dibujos a línea. En Photoshop lo que hice fue editar esos dibujos con texturas o incluso hacer los collages y las láminas. Y ya pasamos para hacer el 3D a Enscape, que la verdad que es un programa que me encanta, viene un poco unido a Rhino. Y yo hice ahí el 3D del edificio porque si no era imposible entenderlo. Y puedes añadir personas, puedes añadir vegetación, es increíble. Os voy a dejar imágenes por aquí porque me gustó muchísimo. Estas son mis láminas finales, creo que eran 3 o 4. Yo estoy muy contenta, la verdad, por cómo quedaron. Eso sí, la noche de la entrega dormí solo 3 horas, pero creo que mereció la pena. El resto de mis compañeros no durmió nada. De hecho, os dejo por aquí el vídeo de esa noche de entregas porque fue increíble. Pasaba las horas todo el rato y yo seguía despierta terminando el trabajo. Finalmente, la nota que me pusieron fue 7,5 sobre 10, por lo que estoy muy contenta, de verdad. Estoy muy contenta por haber realizado este proyecto. Muchísimas gracias a todos los que os habéis interesado por él y me habéis animado a hacer este vídeo. Gracias por vuestros comentarios y todo, la verdad que lo agradezco muchísimo. Si tienes cualquier pregunta, déjamela en los comentarios, dale like y suscríbete si aún no lo estás. Muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!